Vamos en esta primera tarde y como ustedes pueden escuchar, ¿no? Damos lugar ya con esta música a este nuevo micro denominado Palabras Cantadas con Irene Ventura, a quien ya estamos saludando como pasa cada jornada de lunes. Bienvenida, Irene. Buenas tardes, ¿cómo estás, Irene? ¿Bien? Buenas tardes. Bien. Bueno, a esta altura del año, como todo el mundo, ¿no? Sí, Un por poco supuesto. ya esperando todas las fiestas que parece que se multiplican hasta llegar a la Navidad, fin de año y esa ilusión de empezar un año nuevo, porque en fin de cuentas es un día Totalmente. más, ¿no? El día siguiente. ¿Y ustedes cómo andan con el fin Bien. de año? ¿Cómo los trata el Bien. ritmo? Bien, agotada creo yo como cualquier persona a esta altura del año. Un poco con mi mente olvidadiza, se me olvidan cosas, sobre todo con todo lo que tenga que ver con el fin de año del nene. Claro. Fin escolar, deportivo, más lo que uno tiene propio también, y hay cosas que se me pasan. Sí. ¿Podrá ser una cuestión orgánica o realmente necesitamos, sinceramente, abstraernos, como en mi caso, por un rato y volver un poco a la realidad? Y volver a la realidad. Sí. Viste que hasta Pergolini está meditando, así que Capaz que me da falta un habría poco que de eso. empezar por ahí. Y si los olvidos suceden, y más cuando uno tiene la mente cansada, nos olvidamos las cosas. Vos sabés que respecto de esto, y voy a las palabras yo, porque es el leitmotiv de mi micro, la palabra olvidar en italiano existen dos. Nosotros para olvidarnos de las cosas u olvidar una persona usamos el verbo olvidar. Ujú. Sin embargo, en italiano hay dos palabras. Una es dimenticare. Dimenticare, dentro de la palabrita ment, dimenticare, ese ment viene de mente. Entonces, poder sacarse las cosas de la mente. Las cosas de la mente. Ho dimenticato le mie chiavi, ad esempio, ¿no? Que me olvidé mi llave. Ho dimenticato il cellulare. Pero cuando yo quiero decir que me olvide de una persona o me quiero olvidar de una persona, el verbo cambia. Ah, Es el verbo scordare. Y dentro de la palabra le suena scordare. Ujú. Ese cord viene de cordis, del latín corazón. Entonces, olvidarse de alguien es querer sacárselo del corazón. Por eso la palabra scordare. Es como más fuerte todavía. Es más fuerte, Sí. es más fuerte. Suena más fuerte todavía. Sí, con los sentimientos, ¿no? Cuando Tal están cual. de por medio los sentimientos se usa el verbo scordare. Y bueno, son estas palabras que a veces nosotros tenemos en una lengua y en las otras no, y hay muchas de esas, ¿no? Por ejemplo, en italiano está la palabra menefreguista, una persona menefreguista. Esa persona que diríamos no le importa nada, que no se hace cargo de sus deberes, que no le importan los derechos de los otros. Y bueno, nosotros no tenemos una palabra para traducir literal, claro. tenemos expresiones. Sí. Irresponsable, incomprensible. Tenemos que decir muchas, Sí. pero una no hay. Por ejemplo, estrenar no la tiene el italiano y la tenemos nosotros. Cuando queremos estrenar un vestido, en italiano no hay una forma de decir estoy de estreno, me estreno un vestido. Indosso il vestito per la prima volta, possiamo dire, o sea, podemos decir que lo uso por primera vez, o inaugurare, pero así con el concepto de estrenar, en italiano no está. Bueno, y esas cosas que tiene el lenguaje. Hay muchas que tal vez algunas por ejemplo, ellos no tienen la palabra sobremesa. Todo eso que Fíjate nosotros vos. describimos como ese tiempo que pasamos después de comer, Ujú. conversando y relajándonos, esa palabra no la tienen. Si bien la hacen la sobremesa, pero Claro. no lo nombran así. No tienen la palabra para nombrarlo. Ahí se dirá de otra manera, Claro, ¿no? que es propio de cada idioma, ¿no? Realmente. Bueno, y hay una palabra que el otro día surgió conversando con un médico que yo me atiendo, Raúl Giovanoli, que tiene que ver con el portugués, una palabra que viene del portugués, que ellos están muy orgullosos de tener esa palabra, que no tiene traducción en español, por ejemplo, que es saudade. Y el tema que escuchamos en las palabras cantadas es Giga di Saudade. Disculpen los portugueses, los brasileños, si no lo estoy pronunciando bien, pero medio así es la pronunciación. ¿Qué es? A ver, ¿cómo se define esta palabra? Una mezcla de nostalgia, melancolía, tristeza, soledad, extrañar, lo que le falta a uno, ¿no? En el término de sentimientos, lo que una vez tuvo, pero nunca más lo va a volver a tener. Bueno, para decir todo eso, en portugués hay una sola palabra, saudade,
y es una palabra que aparece en muchísimas canciones, en muchísimas poesías, una palabra muy dulce. Giga di Saudade, esa canción a la que hago referencia, fue la primer canción que se grabó del Bossa Nova, de este movimiento que tuvo Brasil, que nació en Río de Janeiro a finales de los 50, que funcionaba la samba y el jazz. ¿Qué género musical, no? O sea, qué estilo, mejor dicho, porque dentro de lo que es la música, cierto, brasilera, cómo se lo distingue, ¿no? Con grandes intérpretes, autores, algo mucho cadencioso ahí, que con un ritmo, ¿no? Con un ritmo muy suave, Sí. que a mí me produce un relax, la bossa nova. Suelo escuchar, bueno, podemos nombrar João Gilberto, Vinícius de Moraes, Sí. digamos, los íconos de este género. Todo sucedió en el contexto de Río de Janeiro a finales de los 50. Fue revolucionario porque era un género que nació en ese momento, ¿no? Fusionando. Bueno, les comentaba que surge esta palabra y me llega una poesía que escribió Miguel Falabella, que es contemporáneo, actor, autor, guionista. Y bueno, si me permiten la voy a compartir, porque en esta época de las fiestas, que nos alegramos por un lado y nos caen las faltas por el otro, creo que va a ser atinado. Así que bueno, voy a contárselas. Agarrarse el dedo con una puerta duele y golpearse la cara contra el piso duele. Torcerse el tobillo duele, una bofetada, una trompada, un puntapié duelen. Duele golpearse la cabeza con el borde de la mesa y duele morderse la lengua, una carie, piedras en los riñones también duelen. Pero lo que más duele es la saudade. Saudade de un hermano que vive lejos, saudade de una cascada de la infancia, saudade del gusto de una fruta que no se encuentra más, saudade del papá que murió, del amigo imaginario que nunca existió, saudade de una ciudad, saudade de nosotros mismos, cuando vemos que el tiempo no nos perdona. Duelen todas estas saudades, pero la saudade que más duele es la saudade de quien se ama, saudade de la piel, del olor, de los besos, saudade de la presencia y hasta de la ausencia consentida. Vos podías quedarte en la sala y ella en el cuarto, sin verse, pero sabiéndose ahí. Vos podías ir para el dentista, ella para la facultad, pero se sabían allí. Vos podías pasar el día sin verla, ella el día sin verte, pero sabían del día de mañana. Pero cuando el amor de uno acaba y se torna menor, al otro le sobra una saudade que nadie sabe cómo detener. Saudade es básicamente no saber más si ella continúa sufriendo en ambientes fríos, no saber si él continúa sin afeitarse por causa de aquella alergia, no saber si ella todavía usa aquella Mini, si ella aprendió a estacionar entre dos coches, si él continúa prefiriendo la cerveza oscura, si él continúa sonriendo con aquellos ojitos apretados. Saudade realmente es no saber qué hacer con los días que son más largos, no saber cómo encontrar tareas que detengan el pensamiento, no saber cómo frenar las lágrimas al escuchar esa música, no saber cómo vencer el dolor de un silencio. Saudade es esto que sentí mientras estaba escribiendo y lo que vos probablemente estés sintiendo ahora después de leer. En alguna otra vida debemos haber hecho algo muy grave para sentir tanta saudade. Qué bárbaro, ¿no? Debe ser algo que concierne y que encierra, ¿no? Una cantidad de sensaciones fuertes en la descripción, ¿no? Porque parecería que fuera, ¿no? Para el amor, para la melancolía, para la tristeza, para la felicidad. Todo aquello que te falta y no va a poder volver a ser. Mira, y un poeta lo describió también como ese dolor que duele pero que a la vez causa placer sentirlo. Es regodearse un poco en la nostalgia. Muy del tango nuestro, ¿no? Muy del tango. Y del bossa nova, de la samba y del fado portugués. Estos tres géneros un poco recrean esta cuestión melancólica y tiene su origen estos tres géneros musicales en los extractos sociales, digamos, más pobres, más vulnerables, nacen de esos extractos.
y por eso cuentan tan bien esta marginalidad, este contexto de pobreza, ya sea en Lisboa, el fado, en Río de Janeiro, la samba, el bossa nova, y en el Río de la Plata el tango. Así es. ¿Te parece si lo incorporamos y lo saludamos? Porque de alguna manera, con unos minutos, estará presente aquí nuestro querido amigo corondino, corajudo, el Rodolfo Oscar Pipo Rodríguez. Buenas tardes, buena gente de mano tendida y franca, que llevan la audiencia en anca en este tiempo presente. Las rimas que llevo en mente son en la pampa mi faro, y en tierra virgen yo aro, así mi palabra brota, donde ayer fue Villa Biota, hoy es Radio San Genaro. Los aplausos. Estimado Pipo, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Hola, Airen, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Qué lindo lo que trajiste hoy. El amor, el olvido. Me lleva a viajar con la mente, a pensar, a recordar letras, poemas, poesías, rostros. Han brotado otra vez los rosales junto al muro en el viejo jardín, donde tu alma selló un juramento, amor de un momento que hoy lloro su fin. Tierno llanto de amor fuera el tuyo que en tus ojos divinos bebí, ojos falsos que así me engañaron al ver que lloraron los míos por ti. Mas los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad, que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad. Sin embargo, cuando en los rosales renacen las flores, los viejos amores con sus madrigales tornan como entonces a mi corazón. Cuando vuelvan las noches de invierno y se cubra de nieve el jardín, si estás triste sabrás acordarte de aquel que al amarte no supo mentir. No es mi canto un reproche a tu olvido, ni un consuelo te vengo a pedir. Solo al ver el rosal florecido, el sueño perdido, lo vuelvo a vivir. Ay, pero muy bien, qué bonito. ¿Cómo Es estamos? un viejo vals de Vicente Espina, un vals criollo, ¿no? Que se titula Tu olvido. Y es bellísimo y a mí me gusta. Y me lo trajiste a la mente cuando hablaste del olvido. Del olvido. Han brotado otra vez los rosales junto al muro en el viejo jardín, donde tu alma selló un juramento, amor de un momento que hoy lloro su fin. Es bellísimo, bellísimo. Y bueno, había que largarlo al aire porque mucha gente grande seguramente lo recordará a Brotó. este viejito vals criollo. Usted Bueno, tiene chicos, eso, usted tiene eso de acordarse mucho, de tener presente, incluso temas que llegan al corazón, al alma, y que a lo mejor tienen su tiempo, y a lo mejor un sector o una franja etaria lo recuerda muy bien. Entonces, muy bien lo que hace muchas veces en manifestarlo aquí. Y sí, es justo el espacio y la radio donde se puede hablar de todos los temas y para todas las edades. Yo ya tengo el musical listo, así que cuando Perfecto. quieran me dan Vámonos la más. voz de Aura nomás. Por supuesto, como tiene que ser. Querido Pipo, gran abrazo. Chau, chau. Chau, Pipo. Hasta luego. Un abrazo, Pipo. Gracias, Irene, por ser parte de otro lunes más en lo que hace a estas palabras cantadas. Gracias a ustedes. Gracias.